Y poco a poco va normalizando justamente la distribución de combustible y gas licuado en la ciudad de La Paz y también en otras regiones. Y queremos conocer este plan de contingencia que está realizando el Ministerio de Hidrocarburos, justamente con Víctor Hugo Zamora, ministro de esta área. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Vania. Un gusto de compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Una alegría siempre de estar compartiendo con la gente de La Paz. Muy bien. Ministro, es importante, la población quiere saber si ya se está normalizando, en cuántos días va a ser justamente esta normalización para la distribución de combustibles y también gas licuado. Bueno, todo se está normalizando, hasta nuestra vida, Vania. Creo que ya estamos entrando en un proceso de normalización de la distribución de combustibles después de haber vivido un momento muy crítico en la realidad económica que vive todo el país y principalmente el Alto y la ciudad de La Paz. Hemos tenido varios puntos críticos en este conflicto que en algunos casos ha tenido alguna reivindicación tal vez política, económica, social, pero en otros ha sido vandálica, terrorista. Y claro, hay que evaluarlo en función de la característica de cada uno de los movimientos. Tenemos ya normalizada la situación. Ayer hay muy buenas noticias, en Cochabamba ya hay una luz en el túnel sobre la paralización que teníamos por parte de todo ese movimiento del Chapare. Estuvo allá el ministro de Gobierno, ministro de la Presidencia, ministro de Defensa, trabajando intensamente, nuestra ministra de Comunicación. Y nosotros paralelamente aquí con el ministro de Obras Públicas, ministro de Justicia, con todo lo que es los sectores del Alto, movilizados del Alto, principalmente el Distrito 8, juntas vecinales. Y claro, tratando de ya establecer un mecanismo de diálogo que pacifique. Respecto a la distribución, ya prácticamente está normalizada, después de haber tenido esa toma de la planta de Sencata, haberla sitiado de parte de algunos grupos que hasta con tanta desubicación han puesto en riesgo la vida de tantos bolivianos. Eso no debe volver a ocurrir. Una planta que tiene mucho riesgo. Almacena 40 millones de litros de combustible. Almacena más de 200.000 garrafas de gas y empaqueta en el ducto otra gran cantidad de volumen de gas de GLP. Entonces creo que todos estos temas nos deben llevar a la reflexión, primero a que tenemos que encontrar un mecanismo de dar mayor seguridad a la planta. No puede tener tanta inseguridad. Al lado de las paredes hay puentes de regulación, es decir, pasan tuberías. Y ha ocurrido ayer en el conflicto un milagro que ahora se los cuento. Se cayó el muro donde dinamitaron, un muro de más o menos en esa parte unos 70 metros donde pusieron un cachorro de dinamita y voló el muro. Pero resulta que en la parte del puente de regulación, si caía ese muro, generaba una chispa, algún problema ahí, y era la mecha que detonaba todo Sencata. Pero miren cómo se ha caído a los dos lados y no cayó la parte específica del muro, donde caía al puente de regulación. Ha habido nomás pues suerte divina también en todo esto, y creo que es dentro del desastre hay cosas que nos alientan a continuar a seguir trabajando, porque definitivamente se están alineando los astros para que esta gestión pueda culminar de buena forma. Se ha distribuido, Vania, más de alrededor de 2 millones ya de gasolina, de litros de gasolina, 1 millón aproximado de litros de diésel. Tenemos alrededor de 70.000 garrafas distribuidas desde la apertura de Sencata. Y ya claro, ustedes van a ver ahora los surtidores, no más de 10, máximo 20 vehículos en la cola, y hoy día esperamos de que esto se normalice, como les decíamos. Tenemos combustible suficiente para distribuir a todos los surtidores y estamos con el GLP también suficiente como para poder abastecer al Alto y a la Hollada de La Paz. Llegamos a las 100.000 garrafas y yo creo que ya habríamos normalizado, son 30.000 las que faltarían. Y claro, con unos 500.000 litros de gasolina, con seguridad que estaríamos ya regularizando la situación. Todo está almacenado en Sencata, estamos haciendo un trabajo intenso. Día y noche, ¿no? Sí, sí. Hay que destacar la voluntad que han tenido los trabajadores de yacimientos y todos, el pueblo, la prensa, nos ha ayudado mucho porque había ya desesperación por la falta de combustible y de abastecimiento de alimentos. Cierto, ministro. Ahora, hemos visto algunos grupos que todavía mantienen, ¿no?, sus protestas
grupos reducidos de personas, y también hay rumores de que van a seguir con esta medida, pero están en diálogo y en cuarto intermedio, cosa que debería ser respetado, ¿no, ministro? Por lo menos estamos intensificando los diálogos, estamos con una relación muy directa y claro, estarían faltando tal vez algunos porque son diferentes grupos los que han tenido un proceso de movilización. Yo creo que ya Sencata no debería ser el punto de conflicto, digamos, o de presión para buscar las reivindicaciones, porque no es justo. Sencata ahorita tiene mucha fragilidad dentro de lo que es la protección y lo único que nos ha permitido dar una seguridad real ha sido la intervención del ejército y la policía. Además, hemos tenido que hacer cordones hasta externos para evitar de que se pueda ingresar a Sencata. Pese a todo, se ingresó. Se extrajeron alrededor de 500 garrafas de adentro de la planta, se quemaron 3 vehículos ahí adentro de la planta. Se imaginan el riesgo que sufrió toda la ciudad del Alto y La Paz. Y claro, era en algunos casos alguna gente que estaba en estado inconveniente y no tenía mucha conciencia de lo que hacían. Ahora, los militares y policías van a continuar en el lugar tomando en cuenta, ¿no es cierto?, el riesgo que hay y que mucha de la gente del Alto incluso ha pedido de que los uniformados se mantengan en esta zona. Sí, mientras se mantenga el decreto, que es el que respalda para que puedan intervenir en instituciones estratégicas del Estado y dar seguridad a estas instituciones estratégicas, a estas empresas estratégicas, a estos puntos estratégicos del Estado, tienen la obligación de dar seguridad, tanto el ejército como la policía, y han sido acciones conjuntas las que han permitido garantizar toda esa seguridad. Necesitamos tener esa viabilidad también en el Chapare. Tenemos el ducto roto, 200 metros que tenemos que ya no más restituirlo, porque en este momento está desabastecido todo lo que es el sector industrial desde Cochabamba, Oruro y La Paz, y claro, necesitamos restituir con urgencia todo lo que es la distribución de gas natural para el funcionamiento de la industria, que principalmente, por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria alimenticia de todo este sector está con complicaciones. Hemos tenido que ver cupos pequeños, pero son cupos mínimos que no están garantizando un funcionamiento normal, y eso le genera grandes pérdidas en la economía empresarial, pero mucha complicación en el abastecimiento. Imagínense fármacos que son nacionales y que son demandados por la población, en este momento están en riesgo de distribución. Ahora, ante esta situación, ¿se está promoviendo algún plan de contingencia? Otro me refiero, no sé, a corto y a largo plazo. Tenemos que tener varios planes. Miren, Sencata, por ejemplo, es una planta que ya tiene mucha inseguridad y que tiene que tener una alternativa. No puede ser tan fácilmente sitiada y después complicar la vida de tantos bolivianos. Yo creo que hay que ver un mecanismo, primero, de garantizar seguridad en Sencata, porque sus muros perimetrales son demasiado frágiles como para poder garantizar seguridad. Son plantas de distribución masiva de hidrocarburos, y estas plantas ahora en la modernidad tienen incluso estándares de seguridad que cumplir. Sencata ya no los cumple. Entonces vamos a tener que trabajar en eso y vamos a pedirle a Yacimientos que prepare inmediatamente un mecanismo de reconstrucción y seguramente de reingeniería para garantizar la seguridad, ya sea ambiental y física de lo que es la planta. Y vamos a tener que ver otras cosas, pero por ahora lo urgente es restituir todo lo que es la distribución del gas. Nos está faltando con el ducto Santa Cruz-Cochabamba, y nos preocupa ya el proceso de negociación que vamos a tener con carácter de urgencia, que paralelamente lo hemos venido haciendo para el tema de la venta de gas al Brasil. Se ha reunido toda la crema y nata de los profesionales en hidrocarburos, y ese ha sido para mí una de las oportunidades que ha encontrado este conflicto, y nos ha permitido retomar todo ese contacto entre los grandes profesionales que tenemos en Bolivia, y han desempolvado un poco las ideas, los libros, y nos han dado ideas muy creativas para en la emergencia poder solucionar muchos problemas. Ministro, usted justamente dijo al inicio, cuando fue posesionado, de que primero se iba a enfocar en el tema de garantizar la distribución de los carburantes, el GLP. Pero también ahora yo creo que ya podemos hablar de otros temas también que sí, lógicamente le interesan a todo el país. Para empezar, ¿se deben hacer reajustes en la administración de los hidrocarburos? Si se está comenzando a revisar algunos contratos, por ejemplo, ¿qué es lo que considera usted que está fallando o que ha fallado? A ver,
el tema de los hidrocarburos tiene algunas deudas pendientes con el pueblo boliviano. A ver, el tema de las reservas es un tema que lo debemos empezar a trabajar con mayor transparencia. Hemos venido hablando de mar de gas, de muchas cosas, que ahora lo debemos conocer a ciencia cierta y a cabalidad. Y en eso nos vamos a introducir ahora de manera más ágil, porque vamos a empezar un proceso de negociación de venta del gas. Y para hacer un negocio de venta de algo tenemos que saber qué tenemos. Cuidado que estemos vendiendo lo que no tengamos. Entonces nos preocupa que al hacer el negocio de venta de exportación pongamos en riesgo el mercado interno. El mercado interno para nosotros es la prioridad. Debemos desarrollar industria pequeña, mediana y grande. Debemos garantizar domiciliario, el consumo de gas domiciliario, y debemos garantizar proyecciones mínimamente a 20 años en ambos sectores. Entonces todo eso lo debemos trabajar ahora en un escenario donde todavía tenemos ciertas dudas sobre la cantidad de reservas. Vamos a revisar, no queremos alarmar porque no es prudente tampoco, pero hay que decir la verdad, porque sin verdades no hay pues negocios reales. Entonces eso es lo que vamos a buscar. Un segundo tema tiene que ver con el tema de las nominaciones, con el actual negocio. El Brasil, Vania, se ha portado muy bien a través de su embajador. El día que saludaban protocolarmente los embajadores a nuestra presidenta y se daba el reconocimiento internacional a la gestión transitoria, resulta que con la presidenta hemos hecho una gestión muy ágil. Le hemos pedido que nos ayude a hacer la gestión y ella, con muy buena voluntad, creo que hay que destacar el valor que tiene esta mujer como presidenta, nos ha enganchado muy rápido, nos ha permitido 10 minutos con toda la misión diplomática y claro, hemos hablado con el embajador del Brasil y le hemos pedido que baje sus nominaciones. Las nominaciones son la cantidad de gas que requiere semanalmente el Brasil y en el rango de precios que tenemos en el negocio, ellos van nominando cierta cantidad y claro, sus nominaciones en este momento están altas y nuestro volumen de producción corría riesgo de disminuir por los problemas. Entonces le dijimos, por favor, baje un poco las nominaciones, porque si no cumplimos esa nominación, hay multas, y esas multas son millonarias. Cierto. Entonces le pedimos que baje la nominación y el embajador, con mucha voluntad y solidaridad, pese al conflicto que puede tener en su distribución, tomó un contacto inmediato y nos dijo, les vamos a bajar la nominación. Entonces había una voluntad muy grande de poder solucionar los problemas y evitar cobrar multas a Bolivia, y creo que esa es muy buena señal de un país hermano que está coordinando. Tenemos que reunir ahora a la presidenta Áñez con el presidente Bolsonaro. Vamos a tratar de que se reúnan antes de que negociemos, para que a través de todavía un mecanismo político de relacionamiento podamos tal vez establecer un buen escenario en la negociación de volúmenes, principalmente con ¿Ya se el está Brasil. Gestionando eso? Todo lo estamos haciendo, nuestra canciller está trabajando en ello. Ojalá que dentro de poco podamos dar una buena noticia sobre una reunión bilateral entre el presidente Bolsonaro y nuestra presidenta Áñez. Para ir cerrando, por favor, ministro, ¿qué va a pasar con los contratos con algunas empresas sobre el tema de exploración? Tenemos que revisar algunos, tenemos que continuar otros, tenemos que auditar otros, así que hay muchas cosas que debemos hacer ahí. Revisar cuáles, los que están principalmente en áreas protegidas. El primer mandato que nos ha dado el pueblo, principalmente Tarija nos dijo, Tariquía no se toca, es nuestra reserva que nos otorga agua, aire. Es una reserva que está muy susceptible de intervención en su área protegida, y claro, lo que nosotros tenemos que ver ahora es de primero ver los dos contratos que existen allá, se llaman el bloque San Telmo y Astillero, donde está Repsol con ambas subsidiarias de YPFB, Chaco y Andina, creo. Entonces vamos a pegar una revisada de cuál es la realidad, si es que caen pozos exploratorios y de explotación posteriormente, vamos a ver si es que están dentro del área, y lo que tenemos que hacer es trabajar un mecanismo para que no estén dentro del área protegida, porque un mandato de las comunidades y de los departamentos donde hay áreas protegidas es que las reservas
no se tocan y se protejan. Algo que es muy importante ya, con esto sí cierro. Se ha manejado muy mala información a través de las redes sociales. Se ha hablado incluso de que se podría incrementar el gas domiciliario, el costo también del GLP. Aclaremos por favor esto a la población, es importante. No hay riesgo, es en realidad una política de desinformación abusiva y canallesca la que hemos tenido, porque se ha dicho en la crisis que estábamos incrementando el precio de los hidrocarburos. Seguramente alguien ha especulado ahí por la escasez, pero política de incremento no existe ni un centavo. En ningún hidrocarburo, además, los precios están establecidos, regulados y no se pueden modificar. Pero no habría por qué hacerlo, además, porque nuestra producción está garantizada, tanto en líquidos como en gas. Así que con tranquilidad que se quede la población que en esta transición no va a existir ningún incremento. Es más, lo que vamos a tratar de hacer es mejorar el negocio, transparentar la información, y nos preocupa el tema de la industrialización. Vamos a revisar qué es lo que realmente existió en la industrialización, qué sirve y qué no sirve, y lo que sirve hay que apoyarlo, y lo que no sirve hay que ponerle una cruz y ver quiénes fueron los responsables de tan millonarias inversiones para no tener un efecto económico importante en nuestra economía. Gracias, ministro, por su visita a hablar de estos temas. Vania, muchas gracias, les agradezco mucho y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a la población de La Paz que ha tenido tanta paciencia en este conflicto. Hemos estado trabajando, creo que nuestras ojeras ya están volviendo a su normalidad y bueno, creo que estamos cumpliendo ya con este primer paso urgente que nos ha dado como mandato la transición, normalizar el tema del combustible. A nombre de la presidenta Áñez les agradecemos por toda esa voluntad, a la prensa. Después de normalizar esto ya estaremos hablando de lo que nos corresponde en el fondo de la gestión, que va a ser esta transición para la nueva elección, pero garantizar transparencia en la información sobre los hidrocarburos. Lo vamos a esperar en otra oportunidad. Gracias. Hemos conversado con Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos. Vamos a una pausa, al retornar hay más en Al Día.